Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Oh, qué dura es esta palabra. ¿Quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Segura para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Lo que para mí es imposible, para mi Dios no lo será. No queda más que decidirme para que cumpla yo con su voluntad. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios me los bendiga. 20 de mayo del año 2026. Un placer estar compartiendo con ustedes la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo a través de Radio Costa Rica, aquí en San José de Costa Rica para el mundo. Bienvenido, mi hermano Ramón. Qué bueno es estar una vez más aquí en el programa para bendecir su vida ahí donde se encuentra, esperando que el mensaje de hoy llegue ahí a lo más profundo de su vida. En el nombre de Jesús, gracias por estar en sintonía. La verdad en los tiempos finales. Hermano, vamos a tomar como base San Juan capítulo 6, 14, verso 6. San Juan capítulo 14, verso 6. Sí. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, ¿qué significa el camino? La ruta hacia Dios. La verdad, la palabra de Dios. Y la vida, la promesa de vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. La verdad en los tiempos finales, hermano, es algo que no se ve, se ha perdido. Hay muchas denominaciones. Bueno, para serle exacto, hay más de 40,000 sectas religiosas en todo el mundo. Entonces, ¿quién estará predicando la verdad, Pastor Ramón? Hermano, me hace una pregunta que me la han hecho varias veces sobre este tema. ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo conocer la verdad? Y hay muchas ideologías y muchas doctrinas, malas enseñanzas, pero ¿por qué andar buscando donde ya tenemos la verdad escrita? Donde la palabra de Dios es la única verdad en la que el ser humano, quien quiera que sea y la posición que tenga en su vida,
tiene que conocerla, porque esta verdad es la única que nos va a llevar a un encuentro primeramente con nosotros mismos. Ella desenmascara, ella trae el beneficio de lo que hemos andado buscando en las falsas doctrinas, en lo que hoy en día no se predica. Entonces, pongámosle atención al programa de hoy, porque va a estar muy interesante cuál es la verdad y cómo conocer la verdad. Para todos nuestros queridos hermanos que están en sintonía y que van a estar en sintonía, tomen papel y lápiz porque traemos mucha información para poder revelar lo que es la verdad en los tiempos finales. Amén. Todo tiene su origen. ¿Y a dónde está el origen de la verdad? Capítulo 3 del libro de Génesis, verso 8. Este es el principio de todas las cosas, hermano. 3:8 dice de Génesis, y oyeron una voz, dice, de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hasta ahí nomás, pastor. Amén. Ahora hagamos una relación con Juan capítulo 1. Sí. Dice el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora se pasa al verso 11. Sí. Dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hasta ahí nomás, Amén. pastor. Aquel verbo fue hecho carne. Usted se va para Lucas capítulo 9, verso 51. Sí. Dice así, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ahora se va para Juan capítulo 12, 12. Ok, 12 de Juan, dice así la palabra, aleluya. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Amén. Oiga, Amén. hermano, ¿por qué estamos haciendo todo este recorrido en la Biblia? Porque así como Jesús entró a Jerusalén, también nuestro Padre Celestial, Jehová, Dios de los ejércitos, se paseaba en el huerto del Edén con Adán y con Eva. Todos los días. Todos los días, hermano. Entonces, estamos poniendo todo esto en Zacarías capítulo 9:9. Ahí nos da una señal más prominente todavía. Zacarías 9:9. Sí. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, y Salvador humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín, después de los carros, dice los carros de Jerusalén y los arcos de guerra. No, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Pero habla de la alegría y el gozo de saber que recibían al Señor. Sí, entonces, hermano, regresamos a Génesis capítulo 3, versos 22 y 24.
Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hermano, esto estamos poniendo un fundamento porque el título de el programa de ahora es La verdad en los tiempos finales. Sí. La verdad caminó juntamente con Adán y Eva allá en el huerto del Edén, representado por Jehová de los ejércitos. La verdad caminó allá en Jerusalén, representado por nuestro Señor Jesucristo. Ahí está ya el Padre y el Hijo. Ahora, hermano, ¿quién falta? Falta el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo va a venir hasta después de que nuestro Señor Jesucristo parta de la tierra. Eso fue en el año 30, cuando nuestro Señor Jesucristo muere a los 33 años. Él mismo le dice a sus discípulos, yo tengo que irme, pero le voy a rogar a mi Padre para que les mande el Consolador, Amén. La palabra de vida, la Amén. palabra de verdad, hermano. Y así es como llegamos a Génesis capítulo 4, verso 8. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En el 4 hasta el 14. Leo el 9 también. Y Jehová Dios dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano dice, clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra, no te volverá a dar fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Hermano, hasta ahí nomás. Estamos poniendo todos estos fundamentos para que podamos comprender nosotros cuándo fue la caída de la verdad. La verdad cayó allá en el huerto del Edén, pero tiene sus consecuencias en Génesis 4:25. Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Cuántos años pasaron desde la muerte de Abel hasta el nacimiento de Enos y cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová? Está ahí en el versículo 3. 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. 130 años. 130 años, hermano, donde la doctrina de Caín fue establecida y se enseñó a través de todas las generaciones de Caín que están reflejadas allá, ahí mismo en el libro de Génesis capítulo 5. Ahí está la generación de Caín, pero no lo vamos a ver nosotros ahora porque no, quiero ver, está en el capítulo 4, las generaciones de Caín. Entonces, hermano, vea, 130 años después de la salida del huerto del Edén,
se empezó a adorar a Dios. Mientras tanto, la humanidad se contaminó con la doctrina de Caín, que es la doctrina de muerte. Esa doctrina todavía impera en nuestro tiempo. Es la doctrina del Islam. La doctrina del Islam, la predicación y la enseñanza de ellos es la muerte. Eso es lo que Caín enseñó en 130 años de silencio de Dios en aquella humanidad que salió de Abel y de Adán, Eva y Abel y Set. Ahí prevaleció la maldad. Ahí comenzó, hermano, a generarse y a cultivarse la mentira. Ahí comenzó toda la degradación total de la humanidad. A tal grado, hermano, que desde Adán hasta Abraham hay un lapso de tiempo de 2000 años. De Abraham hasta Jesús, 2000 años. Y de Jesús hasta nuestro tiempo actual, otros 2000 años. En el tiempo actual, hermano, los tiempos finales comienzan el 14 de mayo del año 1945, cuando se cumple la profecía del profeta Isaías en su capítulo 66, verso 8. Ok, 66:8. Así está escrito. Dice, ¿quién oyó cosa semejante? Es una pregunta. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Entonces, hermano, el 14 de mayo de 1948 Amén. Comienzan los tiempos finales para esta generación, para que se cumpla la profecía de Mateo capítulo 24, donde ahí nos habla, Sí. en su verso 35, creo que es, Mateo 24. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice, de cierto os digo que no pasará Esta generación hasta que todo esto acontezca. Nosotros somos la generación del rapto. Estamos en los tiempos finales. Dice el Salmo 90 de que la vida del hombre sobre la tierra son, en el 91 está, en el 90, ¿verdad? Sí, señor. La vida del hombre sobre la tierra son de 70 años y aquellos más fuertes es de 80. Esa es una generación. Desde 1948 a esta fecha ya pasaron 70 años. Estamos esperando en cualquier momento que el rapto de la iglesia se dé. Pero, hermano, todo se está cumpliendo. Vea, el cumplimiento de la profecía de Ezequiel capítulo 37, verso 22. Ahí está más diagramado de lo que nosotros estamos hablando. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Hermano, esta profecía es directamente para el pueblo de Israel. Pero también, así como en Mateo 24 dice, tenemos que estar pendientes y atentos a la higuera. La higuera es el pueblo de Israel. Los tiempos finales comienzan en 1948 y nosotros estamos ya en el final de los tiempos. Y por eso, hermano, la verdad que es el evangelio se ha perdido. No hay evangelio. Comenzó la mentira en el Edén. ¿Por qué? En el capítulo 3 del libro de Génesis dice ahí que hubo una confrontación, hubo un diálogo entre la serpiente, que es Satanás, con la mujer, que era la esposa de Adán. Y ahí hubo esa
confusión de ideas, en la cual ahí, a través de la serpiente, que es el diablo y Satanás, comenzó la mentira a cultivarse, a fomentarse, hasta llegar a los tiempos actuales. Pero para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Y algo muy importante, en los tiempos de Jesús, bíblicamente, encontramos cómo Jesús tuvo que confrontar a la religiosidad de ese tiempo. ¿Y cómo la confrontó? La confrontó con la verdad. Y nos damos cuenta que esta verdad que Él nos enseñó, que es la que se tiene que estar predicando y enseñando, ha venido desapareciendo. No se está predicando una verdad absoluta, sino muy superficial, diría yo, hermano. ¿Cómo lo ve? Hermano, es que vea, les estaba diciendo que son 40,000 denominaciones que existen en el mundo, mucho más. Pero, ¿quién tiene la verdad? Si lo que ocupan ahora están los pastores a través de la inteligencia artificial, oiga, sacan los sermones de la computadora y eso es lo que van a enseñar. No estudian los pastores, no estudian, mucho menos la congregación. Y esa es la gran dificultad con que se encuentra el mundo actual. Así como se perdió en el huerto del Edén la verdad, después del diluvio, en el capítulo 10, 11 y 12, aparece un hombre que se llamó Nimrod. Este hombre empezó a construir la torre de Babel. Ahí vio el Señor lo que el hombre estaba haciendo, el orgullo, la grandeza, la vanidad. Y él dijo, descendamos y confundamos la lengua de ellos. Y ahí comenzó, hermano, toda la idolatría, porque ahí nace la Virgen del Cielo, a través de Semiramis, que es la mamá de Nimrod. De Nimrod, sí. Nimrod se mete con la mamá y tienen un hijo que se llama Tamuz. Tamuz viene y dice la historia, eso no es bíblico, dice la historia que nace un 25 de diciembre. La Iglesia Católica se le ocurre tomar todas esas mentiras y crear un evangelio del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. ¿Cómo la ve? Un argumento religioso muy fuerte en el mundo que vivimos. ¿Cómo fuerte. la ve? La reina del cielo. Sí. ¿Ah? La reina del cielo. En Jeremías capítulo 9, vamos a ver. Capítulo 7 creo que es. Léame esto. Sí. 18. 7 y 18. No, 7, 17. Ok. Dice así, lo tengo aquí marcado. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Oiga, hermano, y aquí el 2 de agosto, aquí en Costa Rica, hay una peregrinación para Cartago a ver a la mentada negrita. Aquí en Costa Rica se le llama también la reina del cielo. Sí. ¿Ah? La reina del cielo. Y allá en México está Guadalupe, que también se le llama la reina del cielo. Allá en Honduras está la Virgen Suyapa, que también se le llama la reina del cielo. Entonces yo le pregunto a usted, católico, ¿cuántas reinas del cielo son las que tienen ustedes? Porque esa es una total mentira con la que ustedes están adorando. Pero bien, vamos a ver los gobernantes del mundo, la mentira, el engaño, la apostasía y la persecución.
¡Ja! Contra todos estos son los 4 caballos del Apocalipsis en el mundo espiritual. La mentira, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Sí, señor. Capítulo 2, sí, señor. Aquí estamos. Versículo Desde el 1. desde el 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, dice el apóstol Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La mentira, el engaño, la apostasía y la persecución va a estar aquí en los tiempos finales. La verdad contra los 4 jinetes del Apocalipsis en el mundo espiritual. Oiga, y esto aquí Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Pero vea lo que nos dice segunda carta de Corintios capítulo 4:4. Ahí habla del Dios de este siglo, tremendo, engañador. Dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermano, mire, aquí Dios en segunda de Tesalonicenses, en el verso 11, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y mire aquí, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermano, tanto el diablo como Dios le cega el entendimiento a todas esas personas que rechazan la palabra de Dios, a toda esa gente que rechazan la verdad de Dios. ¿Y por qué la rechazan, hermano? ¿Por qué rechazan la palabra de Dios siendo la verdad ella misma? La palabra de Dios y la verdad de Cristo es confrontativa al pecado y a las cosas del mundo, en que el mundo hace amistad. Hay una amistad y el Señor aborrece esa amistad del mundo. Sí, ¿por qué rechazan la palabra de Dios? Porque están gobernados por el diablo. Y oiga, ¿qué es lo que el diablo les transmite? Libertinaje, oposición a Dios, rebeldía contra Dios, desastre, lágrimas, miseria, muerte, rebelión contra Dios. Ese es, hermano, el hombre que se aleja de la verdad de Dios. Pero esto está anunciado desde el libro de Amós, capítulo 8, verso 11. Amós 8:11. Dice así: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra,
no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Oiga, hermano, ¿y de qué pan está hablando aquí el profeta Amós? Váyase usted directamente para Juan capítulo Amén. 6, verso 47, 51. Juan capítulo 6. Sí, dice así. De cierto os digo, dice Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, oiga usted, la cual yo daré por la vida del mundo. Sin embargo, en primera a Timoteo, capítulo 4, del 1 al 3. Sí. Dice así, 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Los que han conocido la verdad. La verdad. Todas aquellas personas que lean, que escudriñen, que entiendan la palabra de Dios, esta es la verdad que vino del cielo. Antes de Cristo la Escritura no existía, solamente la Torá, que eso está estipulado única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Amén, amén. Para nosotros, la iglesia, para el pueblo gentil, aquí tenemos la verdad. Si usted estudia, escudriña, usted va a entender por qué es que usted está aquí en el mundo. De lo contrario, nosotros no podemos hacer nada porque usted tiene que seguir con esa mente entenebrecida para que todas las cosas que usted haga pues sean en contra de Dios. Así que nos vamos a segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 13. Sí. Segunda de Timoteo, del 1 al 13, leemos la palabra del Señor así. Segunda de Timoteo, del 1. Del 1 al 13, ¿ok? Sí. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre, y de Jesucristo. Timoteo capítulo 3. A 3. Sí. Ok. Del 1 al 13. Ok, del 1 al 13, si aquí habla de el último tiempo. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos muy peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, hombres, dice, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores a los deleites más que de Dios, que tendrán, oiga. Esto es el diagrama, la Sí. fotografía de los pastores de los últimos tiempos. Sea la denominación que sea, es la fotografía calcada de lo que están enseñando, predicando a los hermanos, a la iglesia, a la congregación. Siga, pastor. Luego dice que tendrán apariencia, 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice el apóstol Pablo, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, habla ahí de los pecados sexuales, de la inmoralidad sexual. Exactamente. Sí. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también
Estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Aquí el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le está diciendo una verdad absoluta de cómo va a ser el comportamiento de los hombres predicadores de los últimos tiempos. Ahora, hermano, se ha formado que hay un instituto de pastores, que hay un instituto de profetas, que hay un instituto de apóstoles, y eso, hermano, es una mentira del diablo, porque los profetas y los apóstoles llegaron hasta Jesús. No hay apóstoles ni profetas en la actualidad, porque la profecía está escrita, es la palabra de Dios. Amén, amén. Así que no dejen engañarse. Tengan que estudien ustedes, estudien. Aún esta predicación, esta enseñanza es también para los pastores. No están estudiando la palabra. Vea qué interesante el 3:10 ahí mismo, hermano, es increíble. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y habla de las persecuciones, padecimientos y todo, pero el versículo 13 dice, y los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y luego en el versículo 15, un versículo muy conocido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La fe va de la mano con la palabra Amén, de Dios, amén. hermano. La fe es también el cumplimiento de la verdad. La fe, porque la fe sin obras es muerta, dice. Amén. Si usted no tiene fe, no puede que la verdad le resplandezca en su vida. Ahora bien, vea, segunda de Timoteo 4, del 1 al 5, ahí mismo. Claro, te encarezco delante de Dios, le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzado de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice aquí, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, gloria a Dios. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, oiga bien, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos los que aman su venida. Todos, porque la salvación es para todos, no es para los escogidos. Aunque el pueblo de Israel es el escogido de parte de Dios, es el pueblo de Israel, hermano, ahorita está bajo juicio divino. ¿Por qué? Porque vendieron a nuestro Señor Jesucristo, porque maltrataron a nuestro Señor, lo escupieron, bueno, lo mataron. El pueblo de Israel tiene que pasar la gran tribulación, la iglesia no. Así que el arrebatamiento de la iglesia dice que Jesús va a venir en las nubes. Amén. De ahí Amén. va a ser el arrebatamiento. Amén, así es. Luego la iglesia se va durante 7 años allá en el segundo cielo y ahí van a ser las bodas del Cordero. Pasados los 7 años, aquí en la tierra va a estar una convulsión enorme. Va a haber guerras, temblores, terremotos, maremotos, hermano. Israel va a estar siendo asolado por todas las naciones del mundo. Y en el último momento, ya al final de la gran tribulación, Israel se va a arrepentir,
va a doblar rodillas, va a clamar a Cristo y los cielos se van a abrir y va a aparecer el caballero de la cruz montado en el caballo blanco. Amén. Eso está en el libro de Apocalipsis capítulo 19 verso sí. 11, y Él viene a salvar a su pueblo. Esa es la última batalla, donde todos los ejércitos de el anticristo, del falso profeta y de la bestia, o sea, del dragón, se van a alinear en el capítulo 19 de Apocalipsis. Véalo ahí. Sí. 19 dice la palabra así, ok. Aquí está. Dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que lo montaba, contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ahí viene también la iglesia. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos, con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Con este acontecimiento, hermano, la mentira, la falsedad, el engaño termina. Hermano Luis, ¿qué sí. hacemos entonces en este momento que prevalece más la mentira sobre los altares, sobre los púlpitos, con las doctrinas que hay actualmente? Que aquí mismo acabamos de ver una biografía de cómo es esta escena que el apóstol Pablo describe, como lo dice ahí en Timoteo 3, de los últimos tiempos, que la verdad iba a ser burlada. Esta verdad es el engaño, es la mentira. ¿Qué pasa con aquellos creyentes que no escudriñan la palabra, que no leen la palabra, que no se interesan en conocer más a fondo lo que la palabra de Dios nos enseña? Por aquí tengo algo escrito allá en Primera de Juan, en el capítulo 4, verso 19, dice así: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para con Dios. Aquí habla en el versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y entonces viene el versículo que ahora estábamos leyendo, el versículo 27, capítulo 2, verso 27. Presta atención a esto, amado oyente. Pero la unción, el Espíritu Santo que vosotros recibisteis, que es la palabra de Dios, dice, permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os engañe. Así que como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, permanecemos en ella. Jesús dijo en San Juan 5:39, vayan a escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece, dice, ellas dan testimonio y en ellas está la vida eterna. Entonces, a todo no le podemos decir amén en una iglesia. No. Si no conocemos la palabra. No, pero ese es el gran engaño que existe, hermano. Vea, la iglesia, el creyente no estudia. Y vea lo que dice Juan, capítulo 3, verso 17 en adelante. Sí, vamos a leer Juan 3:17. Es que esto es algo que tenemos que escudriñar y enseñar. Porque 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Oiga, Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, porque No, el mundo nada, estaba completamente condenado. El mundo está condenado sin Cristo. Cristo es la verdad. Y un mundo sin Cristo está condenado. Entonces, ahí está Efesios capítulo 2:12. No perdamos ese Efesios 2:12. Sí, 2:12 dice aquí claramente.
2:12 nos enseña, en aquel tiempo estabais sin Cristo, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo, los que guardan la palabra y viven la palabra, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, hermano, antes de Cristo todos estamos condenados. Por eso nosotros hablamos de un nuevo nacimiento. ¿Cuál es el nuevo nacimiento? Cuando llegamos a Cristo, nos rendimos a Cristo, aceptamos al Señor y empezamos a caminar con Él en intimidad, en la palabra de Dios. Sin Cristo nosotros estamos condenados. Y hermano, Cristo es amor. Sí. Es el amor de Dios manifestado en la iglesia, en los creyentes. Ese amor nos lleva a perdonar. Ese amor nos lleva a vivir una vida en libertad. Cuando no conocemos la importancia de lo que es el amor de Dios y el perdón y la misericordia de Dios, estamos condenados, estamos juzgándonos, porque Dios es amor. Dice que mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Entonces, ¿por qué no se predica la palabra en el amor de la verdad? Sino que se predica la palabra en un conocimiento literal de doctrina religiosa, por así decirlo, pero no venimos a la profundidad de lo que es vivir en Cristo, la palabra, en el amor. Si yo me acuerdo que mi hermano tiene algo contra mí, yo tengo que ir a pedirle perdón. No ir al culto y a la iglesia, levantar las manos y cantar alabaré, sabiendo que tengo un resentimiento contra mi hermano. Eso dice la palabra, es confrontativa la verdad de Dios, Sí. al que no la quiere vivir. ¿Cuánta gente hay en una iglesia con raíces de amargura, con odios, con resentimientos por ciertas cosas de la vida que han pasado y ni aun ellos mismos se han perdonado? Entonces, todo eso lo utiliza el diablo para cegar el entendimiento, como leímos en 2 Corintios 4:4, ciega el entendimiento de los incrédulos. Nos convertimos en gente incrédula cuando no queremos poner en práctica lo que la palabra de Dios nos enseña en los últimos tiempos, conociendo la verdad de Dios, la cual nos está predicando. Léase Juan capítulo 3, verso 18. Sí. Dice así, 3:18 de el Evangelio de San Juan. El que cree no es condenado, pero el que en él cree. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oiga, hermano, el que en él cree no es condenado. La condenación es individual. Dios no condena absolutamente a nadie, porque tanto Ezequiel capítulo 18:4 dice, todas las almas son mías, pero el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué es el pecado? Alejarse de Dios, ser contrario a Dios, estar en rebelión en contra de Dios. Ese es el pecado. Y luego dice en el verso 19. 3:19, sí. Es fuerte lo que nos dice aquí el evangelista San Juan. Nos hace ver el peligro en el que podemos estar. Dice, y esta la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermano, ¿qué es andar en la luz? Andar con la palabra en la mente. En el conocimiento de la verdad. ¿Verdad? Amén. Pero, Amén. ¿cuál es aquel hermano? Usted vaya a una iglesia y pregúntele, hermano, ¿cuántos años tiene usted de estar aquí en la congregación? Yo tengo 30, yo tengo 20, yo tengo tantos años. ¿Y cómo está la lectura de la palabra? No, fíjese que yo no leo, yo no estudio. ¿Y entonces para qué viene a la iglesia? Porque para venir a cumplir. Entonces, no, aquí no se trata de cumplimiento. Aquí se trata de que usted se meta en la palabra, porque usted está buscando su salvación.
no es para ir a agradar al cura, no es para ir a agradar al pastor, no es para ir a un evento, sino que es para que usted busque su salvación. Entonces, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Qué es la tiniebla? Oiga, libertinaje, oposición a Dios, rebeldía, desastre, lágrimas, miseria, muerte, condenación. Eso es lo que el diablo quiere con tu vida. Ahora, ¿y la verdad dónde está? No, es que yo no quiero nada con Dios. Ah, bueno, está bien, condénese pues. Vaya, allá en el infierno, ahí me dice lo que me está diciendo ahora. El 21 dice, hermano, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Sí, pero leas el 20. Sí, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces la palabra, que es lumbrera mi camino, esta palabra que nos enseña lo que es el caminar en la luz, es caminar en la verdad, o es decir, en la integridad de un corazón verdadero, arrepentido, que ama a Dios, que ya dejó su vida pasada, como dice la palabra, que el que está en Cristo es nueva criatura, todo pasa. Y Jesús me enseña aquí, y lo quiero leer, en San Juan 16:12, dice Jesús, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo el que tiene al Padre, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, hermano, la intervención del Espíritu Santo, que es la palabra viva, eficaz, que es la que nos enseña, nos instruye en nuestra relación con Dios, es esto lo que tenemos que conocer en los últimos tiempos. Esta verdad que dijo San Juan 17, versículo 14, dice Jesús, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Hay una gran confusión con relación al conocimiento del Espíritu Santo. Ahí salen unos hombres tirando los sacos y la gente se cae. Eso no es así, hermano. Otro hombre sale con una manguera regando a la congregación y la gente en su ignorancia se cae. Hay otra gente... Tiran la Biblia y dicen que no pueden pasar de ahí. Ese es el Cais Luna. ¿Cómo ¿verdad? van a hacer eso, hermano? Es una burla al Espíritu Santo. Ese mentado Maldonado dice que el diezmo es porque Adán no dio el diezmo, no sé qué, solo tonteras, hermano. Vea, hay Biblias de homosexuales. ¿Y quién las ha creado? La sociedad bíblica. Hay Biblias, hermano, del diablo. ¿Quién la ha creado? Las sociedades bíblicas. ¿Cómo es posible eso? Hay, hermano, Biblias también para lesbianas. Entonces, ¿a dónde está la verdad ahí, hermano? Vamos terminando con 2 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 14. Ahí habla la gran verdad de lo que tenemos que conocer, hermano. Definitivamente es la palabra clara escrita aquí. 2:14. 2 de Pedro 2:14 me dijo. Sí, dos desde el 1 al 14. 2 desde el 1 al 14. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán, dice, al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a las prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefada conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía, oiga bien, cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, dice, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronunciaron juicio de maldición contra ella delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Luego dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado hasta el ahí camino. nomás, pastor. Oiga, hermano, es tremendo Sí. lo que es los tiempos finales. Esto es, hermano, En no conocer la verdad. la verdad en los tiempos finales. La verdad se ha perdido en los tiempos finales. No hay verdad. Ahí acabamos de ver la fotografía exacta, la cronología exacta de lo que los pastores ingratos están predicando actualmente en los púlpitos. ¿Tenemos algunos saludos, pastor? Sí, voy a leer solo un versículo y saludamos 4:16 de Primera de Pedro. Pero si alguno padece como cristiano, oiga bien, no se avergüence sino glorifica a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por la casa de Dios, por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hay que poner atención a todo eso. Estamos saludando a Marcos Castro, que Dios bendiga al pastor Marcos Castro, su esposa, su iglesia, su trabajo. Hermano, gracias por estar en contacto. Tenemos a Rodolfo Freises desde los Estados. Hermano Rodolfo, gracias por estar en contacto, escuchando la palabra del Señor. Dice, buenas noches y bendiciones, siervos de Dios. Al hermano Víctor Alvarado, que está allá en el programa de restauración. Al líder Víctor Alvarado, bendiciones. Y ahí tenemos estos saludos para ellos, hermano. Sí, hermano. Bueno, es tremendo esto. Es algo que no llegamos ni a una cuarta parte de lo que hubiéramos predicado acerca de los tiempos finales. sí, hermano, pero es una realidad de que la palabra, la verdad, no, los pastores no les interesa hablar de la verdad, no les interesa hablar. Habrá una segunda parte para esto. Tiene Sí, que haber una segunda sí. parte. Vamos a hacer una oración. Sí. Padre amado, te damos gracias. Sí, Señor, el tiempo se nos fue. Muchas gracias por habernos traído hoy a la radio Costa Rica. Gracias en programa Voz de Restauración, Palabra Dura. Bendecimos a todos aquellos hermanos y hermanas, familias, jóvenes, Señor, niños que están al otro lado del mundo y aquí en Costa Rica con este programa de mucha bendición para ellos. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, se nos fue el tiempo, no lo sentimos. Primero Dios, que este programa haya quedado en el corazón de cada uno de ustedes. Tenemos que predicar la verdad. Y si dentro de 8 días no ha venido nuestro Señor Jesucristo por la iglesia, pues aquí vamos a estar nuevamente.
Amén. Esta es una guerra abierta contra el enemigo. Amén, amén. Como dijo el expresidente Rodrigo Chávez aquí en Costa Rica, nosotros como Voz de Restauración nos comemos ¿cómo dijo él? No me acuerdo qué dijo. ¿Ah? Pero aquí estamos. No le tenemos miedo al diablo, hermano. Para nada. Algún día vamos a morir, pero vamos a morir con las botas puestas. Amén. Amén.